hoy, 26 de junio, se conmemoran dos acontecimientos para mí muy importantes. Uno para el rock internacional y el punk fundamentalmente, y otro para nuestro rock santafesino, acá de la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, en la Argentina, en el centro del país. Hoy se cumple 6 años de la partida física de Ramiro Reláñez, uno de los personajes más importantes de la historia de la radio santafesina, un gran difusor de bandas, un verdadero maestro, comparado con Pergolini por esa forma de hablar, esa acidez que caracterizaba a Ramiro. Y hoy está cumpliendo 71 años este señor acá, Mick Jones, el guitarrista, la voz más suave, podríamos decir, de The Clash, un personaje clave en la historia de la mejor banda del mundo, de todos los tiempos, para mí, The Clash, acá con Paul Simonon y Joe Strummer, que se fue, o lo fueron luego de Combat Rock. Pero bueno, recomiendo este libro, Estrellas Anónimas, el rock de Santa Fe, 1989-1996, contado por sus protagonistas. Este libro justamente tengo la suerte, o me invitaron a participar, escribí un texto sobre la historia de la FM en la ciudad de Santa Fe, pero hay mucho material muy valioso de las bandas santafesinas y de los medios y de los artífices que dieron cabida justamente a las bandas. Hugo Tredich y Estela Córdoba son los primeros que se me vienen a la cabeza, y el gran Ramiro Reláñez, que un día como hoy de 2020 se nos iba, partía. Fue algo, si bien estaba internado Ramiro, para mí fue sorpresivo, porque siempre comento, fue un viernes también, si la memoria no me falla, plena pandemia. Ramiro había subido algo a Instagram como quejándose, pero socarronamente, de la comida, del sanatorio, de la clínica. Y cuando me levanto ahí a través de mi hermano que me dice, ¿sabés quién murió? Estaba totalmente atónito, y bueno, fue Ramiro, bueno, nacido un 4 de mayo de 1969 aquí en la ciudad de Santa Fe, 51 años recién cumplidos, un personaje, como decía, clave en la historia de la radio santafesina, que formó parte de proyectos como Destroyer. Lo último fue de Papos, justamente una banda tributo a uno de sus grandes referentes como el Carpo, y el otro es Ricardo Iorio, que ayer hubiera cumplido años. Hay un video, si lo quieren ver, que subí justamente por esa fecha. Y bueno, Ramiro empezó a fines de los 80 con la Life and Roll. En este libro está bien detallado cómo ingresa Ramiro estaba en FM Sol, una radio también emblemática de Santa Fe, que luego se volcó, o fue la red, y pasó a ser nuevamente la Sol, que era primero una radio que pasaba puro rock. Y bueno, Ramiro comenzó allí, después pasa a la Life. La Life fue la rock and pop santafesina, como lo manifestaba acá en este libro Ramiro. Dice que le copiaban todo. Ahí, por ejemplo, pasó Hugo Tredich, que lo nombré, Estela Córdoba, Fabiana Chapero, personajes muy importantes para la radiodifusión rockera de Santa Fe, y para mí uno de los grandes referentes. A Ramiro lo descubrí en la Láser, que era la 92.5, que fue la FM9. Ahí, bueno, mientras estudiaba, lo escuchaba, y bueno, pasaba Sepultura, Motorhead, 2 minutos, lo descubrí gracias a él, una banda que adoro. Estuvo Zona de Nadie, su programa clásico, que lo toma obviamente del tema de la canción clásica de Riff, que de hecho es un nombre que le dio el mismísimo Papo. Él siempre lo contaba, él lo trajo muchas veces al Carpo acá a la ciudad de Santa Fe, y hubo un show que no salió bien, y el Carpo dice, yo tengo un nombre para regalarte, dice, como en compensación por ese show que no sé qué había pasado, Zona de Nadie. Bueno, asociar a Ramiro es asociarlo con Zona de Nadie. Tuvo también un local por la zona de Boulevard Galvez, aquí en la ciudad de Santa Fe, a media cuadra del colegio Adoratrices, que se llamaba Zona de Nadie, que él pasaba música, era el DJ.
Y bueno, estuvo en muchas radios. Yo empecé con él en el año 20 de junio de 2001, hace 25 años, hace poquito se cumplió un cuarto de siglo. Y para mí era estar con mi referente, o sea, Hugo Tredich y Ramiro Relaños, para mí acá en la ciudad de Santa Fe son y serán mis dos grandes referentes. Y bueno, y Ramiro me abrió las puertas, me acuerdo, yo fui con una mochilita a decirle, tengo un proyecto para difundir bandas under y nuevas. Pensé que me iba a mandar a freír churros, como dicen los veteranos. Y no, Ramiro me dijo, vení, a la vieja Live que estaba en calle Mendoza, media cuadra de 9 de julio, el último tiempo de la Live. Y bueno, ese 20 de junio agarró, me dijo, tomá Willy, calzate los auriculares y arrancamos. Y todo lo que aprendí en casi 7 años con Ramiro es impagable, inconmensurable. Yo estuve con él también en la Live, en la X, que es la emisora de LT10, la FM, perdón, de LT10, FM+. Cuando desembarcó la Rock and Pop, el que se puso todo al hombro fue Ramiro, nadie más. Ramiro estuvo ahí con René, también Ratotti, a quien recuerdo siempre mucho, pero Ramiro, si no hubiera sido por Ramiro, acá no desembarcaba y no hubiera estado el tiempo que estuvo Rock and Pop, porque nadie más de quien debería darle bolilla a la radio le dio, solamente Ramiro. Él mantuvo la llama de la Rock and Pop acá y nadie más. Después estuvo también en Aire de Santa Fe y volvió con su Zona de Nadie a la Mega. Allí hizo sus últimas apariciones ahí un poquito antes de la pandemia. Y el estudio de la Mega aquí en la ciudad de Santa Fe se llama justamente Ramiro Relañes, a quien siempre recuerdo. Acá está una foto típica. Esto es en Rock and Pop. Aquí estuve con él. Recuerdo ahí ese relojito y demás. Y bueno, Ramiro, donde estés, siempre en mi cuore, y gracias, maestro, por todo lo que me enseñaste. Y hoy está cumpliendo 71 años el gran Mick Jones, Michael Geoffrey Jones, uno de los pocos músicos que no se cambió el apellido, porque en esa época punk se cambiaban los apellidos. Pienso en Joe Strummer, en Dave Bunyan, Rat Scabies, Captain Sensible, Billy Idol, Siouxsie Sioux. La mayoría de los punkies cambiaban los nombres. Mick Jones no. Él nació en Londres. La voz, como decía, era el contrapunto con Joe Strummer. O sea, la maravilla que fue de Clash fue gracias a estos tres personajes: Strummer, Jones y Paul Simonon. Estos son los tres magníficos y los que hicieron de The Clash para mí la mejor banda de la historia. 71 años está cumpliendo. Acá mi viejo me decía que yo era parecido hace unos años a Mick Jones. Un gran halago, gracias viejo. Y él, bueno, comienza a meterse de lleno en la incipiente movida punk. Tenía 20 años. Y el primer grupo en el que se involucra es London. Es un proyecto, un megaproyecto que tuvo a músicos que después formaron parte de The Clash, de The Damned, de Chelsea, pero que nunca llegaron a tocar. Era un supergrupo punk que nunca llegó a tocar. Y ahí conocieron a Joe Strummer, que tocaba en One on Oneers, que era una banda de rockabilly. Y es Mick Jones el que les dice específicamente a Joe Strummer: vos cantás muy bien, lástima la banda, como le dijo, venite con nosotros que estamos armando un proyecto nuevo. Ahí se involucra y bueno, ya Joe Strummer tenía la idea de, después de ver a los Pistols que telonearon a los One on Oneers, de meterse de lleno en el punk, y esa fue el pasaporte a que Joe Strummer dejara de ser Joe Mellor y se convirtiera en Joe Strummer. Y bueno, gracias a la invitación de Mick Jones, que fue, como decía, la voz ahí que alternaba
con Joe Strummer, guitarrista, principal compositor junto a Joe Strummer, que hicieron de The Clash una banda que rompió moldes, barreras, fronteras, que arrancó siendo punk, porque este primer disco, muchos dicen, no, The Clash era bien punk, y el que no lo crea así, vayan a escuchar este primer disco y los primeros simples, como 1977, que es una oda punk en donde le pegan hay una parte de esa canción que dice, no Elvis, Beatles o Rolling Stones. Bueno, si eso no es punk, muchachos, el punk ¿dónde está? Y bueno, Mick Jones es la voz, por ejemplo, de Train in Vain, un tema hermoso que está en London Calling, una versión magnífica también de Annie Lennox. Esta canción entró a último momento en London Calling y no alcanzaron a imprimirlo en el disco, en la contratapa, entonces no aparece la canción. De hecho, en el CD tampoco. Yo tengo el CD y es el track número, creo que 17, 18, que no aparece. Y suena la canción y está en los surcos del CD, si es que tienen surcos. Pero bueno, esa voz, Should That Stay or Should That Go, es Mick Jones. Además, en el video de Rock the Casbah, él aparece con esa máscara antigás todo el tiempo, y es, bueno, Joe Strummer el que se la saca, y bueno, y ahí aparece la cara de Mick Jones como diciendo, era hora que me saques esto. Bueno, ahí ya todo estaba mal entre The Clash, a pesar de que fue el momento de mayor popularidad, porque Combat Rock fue el disco que los consagró definitivamente y que los llevó a Estados Unidos a llenar estadios, cosas que hacían las super grandísimas bandas. Pero bueno, ahí se terminó de descomponer la relación y bueno, Mick Jones nunca estuvo claro, pero creo que lo sacan, lo echan. Joe Strummer y Paul Simonon, The Clash saca Cut the Crap, un disco que fue pero ninguneado, atacado por todos los flancos, por la crítica. A mí es un disco que me gusta, no está a la altura del resto de la discografía, pero es un disco que a mí me gusta. Bueno, son gustos, obviamente, opiniones. Y Mick Jones, que ya estaba empapado de todo lo que era la movida rap, que se ve mucho en Sandinista fundamentalmente, en esos videos que aparecen con esos radiograbadores que tenían, no sé, los Run DMC, Grandmaster Flash y demás, que aparecen, bueno, quedó muy, muy impregnado y quedó como tomado, poseído, por utilizar un término un tanto fuerte, por la cultura rap, y eso es lo que va a destilar justamente en su siguiente proyecto, el proyecto con el cual él ya definitivamente Big Audio Dynamite o como se pronuncie, Bad, que después fue Bad 2, en donde ahí sí mete todo eso, todo fundamentalmente está muy embuido o muy marcado por la cultura musical norteamericana, porque se nota que hay rap, la naciente o floreciente o incipiente movida hip hop y demás, y eso se da fundamentalmente, uno de los temas más exitosos es The Globe. Y bueno, también estuvo involucrado en la banda Carbon Silicon y en un proyecto The Good, The Bad and The Queen, creo que lo dije bien, de Damon Albarn, Blur, Gorillaz, que fue de las últimas cosas que uno recuerda de Mick Jones. Y para los fanáticos de los Fabulosos Cadillacs no se les va a pasar que él aparece cantando un pedacito de Malbicho y aparece en el Malbicho con un español un tanto trabado, pero es Mick Jones, que de hecho se decía que la idea era que fuera el productor del disco y no lo pudo ser. Un gustazo para los Cadillacs. En Rey Azúcar estaba, si la memoria no me falla, en la versión de Strawberry Fields Forever aparece nada más y nada menos que Blondie, que Debbie Harry. Qué dos gustazos que se dieron los Cadillacs. Y bueno, y otro dato, bueno, la pelea que hubo fundamentalmente con Joe Strummer hizo que desde esa salida abrupta y muy fuerte, muy sísmica de Mick Jones, Strummer y Jones no se hablaron más y hubo un hecho, esas cosas que parecen causalidad o casualidad.
En noviembre de 2002, un mes antes que Joe Strummer partiera definitivamente de este mundo, hubo una huelga de bomberos en Londres y como hacía Joe, él iba a apoyar estas causas, el gran Joe Strummer, sin mucha laraca, sin prensa, sin las cámaras, él iba como lo era, un tipo sencillo, humilde, un tipazo Joe Strummer. Y bueno, y en el público estaba Mick Jones y ahí se dio un reencuentro con 3 canciones: White Riot, London's Burning, temazo, y Bank Robber. La primera vez que actuaban juntos en 19 años, porque en el 83 lo fletaron a Mick Jones. Y bueno, y ahí se empezó de alguna manera a especular, tal vez este acercamiento, Paul Simon, y ahí todo quedó hecho trizas, hecho añicos en diciembre de ese mismo año de 2002, cuando Joe falleció y lamentablemente quedó en veremos. Pero bueno, Mick Jones, Michael Geoffrey Jones, es un personaje clave en la historia del punk rock. Bueno, forma parte de The Clash y The Clash para mí es la mejor banda de la historia. Siempre lo dije, siempre lo voy a decir y no me voy a cansar y no me voy a arrepentir nunca, porque lo que ha hecho esta banda es sencillamente descomunal. Hoy es una fecha para recordar. Me gustaría justamente que a partir de esta fecha, 26 de junio, y de estos 2 personajes, Mick Jones y Ramiro Reláñez, me cuentes en comentarios, si sos de acá de la ciudad de Santa Fe o de la zona, qué recuerdos tenés de Ramiro, fuiste a la radio, te ganaste algún premio en los programas de Ramiro. Yo me acuerdo que sorteábamos CDs con discografía completa en MP3, de Los Ramones, del Flaco Spinetta, de The Cult, de Animals, que me acuerdo que el dueño de una radio en el año 2003 le decía a Ramiro: pero Willy, ¿cómo va a pasar Animal? Y Ramiro le dice: pero vos sos un burro, Willy está pasando The Animals, la banda de Eric Burdon. Pero bueno, Ramiro sabía mucho de música y este personaje que regenteaba una radio no sabía nada. Pero ese era Ramiro con su humor y su pasión absoluta y fanática por Independiente, el rey de copas, como le decía él, como le dicen, Independiente, obvio. Pero bueno, recuerdos que tengas de Ramiro Reláñez y de Mick Jones específicamente. Recuerdos, tenés discos de The Clash, de Big Audio, Dynamite, Carbon Silicon. Mick Jones nunca vino, o sea, ningún músico de The Clash vino a la Argentina. Es muy loco eso. Había un perfil en Instagram muy bueno que lo recomiendo, pero ahora no me acuerdo, ya lo voy a poner, que decía que The Clash es la única de las pocas bandas que nunca, ni sus integrantes, nadie, vino a la Argentina a tocar. Es re loco y la mejor banda de la historia. Pero bueno, recuerdos de Mick Jones. Hoy 26 de junio, como decía, comentarios antes, me gusta y la tercera pata, suscríbete al canal que no cuesta nada, es gratuito y te lo agradezco infinitamente. Gracias a todos los que se van enganchando y dejan sus anécdotas, recuerdos, que yo lo valoro muchísimo, y es la idea de este canal, que haya un feedback y conocer diferentes historias. Yo solamente soy un vocero, un dador o recordador de efemérides. Yo también quiero sus recuerdos. ¿Cómo llegaron a un disco, un artista, si lo vieron, si hablaron con él, lo que sea? Se ganaron un disco en un programa, como en el de Ramiro, por ejemplo. Pero bueno, 26 de junio para recordar a 2 grandes personajes que yo particularmente admiro mucho. Hace 6 años se nos iba el gran Ramiro Reláñez y hoy está cumpliendo 71 años el gran Mick Jones. Gran fecha para recordar y para celebrar.